Dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1 en adelante. Dice: después de 3 días, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Neguev, y que después de atacar y quemar la ciudad de Siclag, habían tomado cautivo a todo el pueblo. ¿Qué pasó? ¿Habían qué? Tomado cautivo a todo el pueblo, mujeres, jóvenes y ancianos por igual, pero no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, encontraron la ciudad en llamas. Los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas. Versículo 4. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Los amalecitas también habían tomado cautivas a las 2 esposas de David, a Jeroad de Jezreel y Abigail, la que había sido la esposa de Nabal de Carmel. Versículo 6. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos, que querían apedrear a muerte a David. Pero dice ahí terminando este versículo que él se alarmó, pero recobró fuerzas ¿en quién? En el Señor su Dios. Y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech, que trajera el efod. Entonces David consultó al Señor: ¿persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias? ¿Podré alcanzarlos? Él le contestó: persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a las familias. David se dirigió al arroyo de Besor acompañado de 600 hombres. ¿Cuántos hombres? 600 hombres. Y allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Los hombres de David encontraron a un egipcio en el campo y lo llevaron a David. Y le dieron de comer y de beber, y además un pedazo de masa de higos y 2 racimos de uvas pasas, pues tenía 3 días y 3 noches de no probar bocado. En cuanto comió, recobró las fuerzas. David le preguntó al egipcio: ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Y el egipcio contestó: soy egipcio, esclavo de una amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del Neguev, donde viven los quereteos, y atacamos el territorio de Judá y de Caled, y también incendiamos Siclag. David le dijo al egipcio: guíanos hasta encontrar a esos bandidos. Y el egipcio le contestó: lo llevaré, pero jure por Dios que no me matará ni me entregará de nuevo a mi amo. El egipcio lo guió hasta donde estaban los amalecitas. Los encontraron dispersos por el suelo, comiendo y bebiendo, festejando el gran botín que habían tomado del territorio filisteo y de Judá. Versículo 17. David los atacó y los mató. Pelearon desde el amanecer hasta el anochecer del día siguiente, y ninguno de los amalecitas logró escapar, excepto por 400 hombres que se montaron en sus camellos y huyeron. David recuperó el botín que habían tomado los amalecitas, inclusive a sus 2 esposas. No faltaba nada. Encontraron a todos los niños y ancianos, y también a todos los hijos e hijas, y todas sus pertenencias valiosas. David se apoderó de las ovejas y del ganado, y la gente llevaba todo al frente y decía: este es el botín de David. Y dice el versículo 21 y último: David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban débiles y cansados para guiarlo, para seguirlo. Los hombres salieron al encuentro de David y los soldados que lo habían acompañado. Padre bueno, en esta mañana aquí estamos delante de ti, creyendo que hoy sobre la faz de la tierra se ha manifestado tu gracia, tu misericordia
y tu favor. Y por eso en esta mañana te adoramos. Y por eso en esta mañana declaramos que tú eres digno de adoración, que tú eres digno de alabanza, que tú eres digno de exaltación y que tú eres la razón por la cual en esta mañana estamos en este lugar. Tú eres la razón por la cual en esta mañana nos abandonamos en tus manos, en tu presencia, creyendo, Rey de Gloria, que tú vas a seguir obrando, que tú vas a seguir operando, que tú vas a seguir interviniendo en mi vida, en este día, en esta mañana, porque este es el día que tú has creado, Señor, para obrar de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros, en tu pueblo, en tus hijos, porque creemos, Señor, que tú te mueves en lo sobrenatural. Por eso en esta mañana, Rey de Gloria, si en este lugar hay algún argumento, hay algún paradigma, hay alguna limitación, en esta mañana, en el nombre de Jesús, por el poder y la unción del Espíritu Santo, quebranta lo que no es tuyo, rompe lo que no es tuyo, anula lo que no es tuyo, quita lo que no es tuyo, derriba lo que no es tuyo, Señor, y trae libertad a nuestras vidas, trae libertad en los aires, trae libertad en nuestra mente, trae libertad en nuestro corazón, trae libertad en cada uno de nosotros, para que cada día podamos ser lo que tú quieres que seamos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso aquí estamos, Espíritu Santo, delante de tu presencia en esta mañana. Y así como cantábamos ahora en la adoración, Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, porque tú eres nuestro dulce refugio. Y en ti en esta mañana, qué bueno que puedas decírselo al Rey de Gloria: me abandono en tus manos, me abandono en tu presencia, me abandono en tu gracia, me abandono en tu favor. Y sé que en esta mañana, Señor, tú vas a obrar, tú vas a operar, tú vas a intervenir, tú te vas a manifestar, tú te vas a glorificar en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en medio de este lugar, en medio del pueblo de Dios que tú has levantado, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, aquí estamos para que seas tú el que hables a nuestra vida, porque tú eres el que lo haces, Espíritu de Dios. Nosotros somos solo un instrumento, un canal, pero eres tú el que lo hace. Habla nuestro corazón, habla nuestro espíritu, habla nuestro ser en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén. Si usted quiere colocarle un título a este tema de esta mañana, tiene como título: enfrentando las adversidades. ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida, como ser humano, pero también como creyente, ha enfrentado situaciones complejas, difíciles, que no entiende y no comprende? ¿Cuántos? Solo yo. Yo creo que nuestro trasegar de esta vida, mientras estemos aquí, Jesús mismo lo declaró, que enfrentaríamos muchas situaciones, enfrentaríamos muchas circunstancias, ¿sí? Jesús declaró claramente en la palabra cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra. Así que mientras estemos en esta tierra, algo de lo que tenemos que tener claro es eso. Yo recuerdo que en el crecimiento y en el avanzar de la vida cristiana se predicaba de esta manera, y los que somos de la vieja guardia o los ancianos de la iglesia, aunque todavía nos falten muchos años para llegar allá, pero como hemos caminado en el Señor desde muy niños, entonces la Biblia nos habla de que somos los ancianos de la iglesia. Recuerdo que se predicaba mucho el evangelio, donde uno decía: si usted llega a Cristo, se le acaban todos los problemas. Si usted llega a Jesús, todo va a ser color de rosa, ¿sí? Todo va a ser bueno, todo va a ser extraordinario. Y sabemos que Dios puede moverse de una manera sobrenatural en nuestra vida. Sabemos que Dios puede hacer cosas extraordinarias en nosotros. Sabemos que Dios puede intervenir, ¿cierto que sí? Pero algo de lo que no podemos ignorar
es que mientras estemos en esta tierra tendremos que enfrentar situaciones, circunstancias. Pero ¿sabe cuál es la ventaja que tenemos usted y yo? Que tenemos a Cristo, que tenemos a Dios, que tenemos la palabra y que tenemos al Espíritu Santo. Esa es la ventaja que tenemos en Cristo, que no enfrentamos las circunstancias ni las situaciones solos. Amén. Solos, no las enfrentamos. Dale, pongo pila. Maravilloso. Amén. Dígale que está a su lado. En medio de las adversidades tienes que sacar la casta de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios, porque confía en el Señor. Y en la historia que acabamos de leer, vemos en esta historia una situación muy difícil que tiene que enfrentar David en el pueblo de Ziclag. Vemos cómo David tiene que enfrentar una adversidad bien compleja, bien, ¿sí?, difícil, porque lo que él vio cuando llegó, después de venir de la guerra, vemos que ve algo tremendamente nefasto. Cuando él llega nuevamente, ¿sí?, vemos que los amalecitas que habían invadido el Negev y a Ziclag, dice que lo habían asolado todo, aún hasta habían prendido fuego a todo. Dice que los amalecitas se llevaron cautivas las mujeres, se llevaron cautivos a los hijos, se llevaron cautivos a todos los que estaban allí. Y cuando David regresa y se encuentra con esta escena, yo veo que él se encuentra con una adversidad impresionante, una adversidad que humanamente uno puede quedar, hermano, devastado. Y eso es lo que yo veo en David, que se encontró con una situación nefasta en medio de su pueblo, en medio de todos sus soldados que estaban con él. Y dice que esto fue tan nefasto, porque lo puedo parafrasear entendiéndolo de esa dimensión con lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? David y los demás hombres de su ejército, dice, lloraron y gritaron hasta quedar sin fuerzas. ¿Sí? Dice esta versión, que es la traducción Palabra de Dios para Todos. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Imagínense la conmoción tan fuerte que enfrentó David y su ejército cuando ven la ciudad asolada, pero también todo quemado y no había nadie. No estaba su familia, no estaba su pueblo, no había nadie en ese lugar, porque había sido ¿qué? Asolado. Y dice esta versión que se quedaron sin fuerzas de tanto llorar. ¿A quién le ha pasado eso en algún momento de la vida? Que ha llorado hasta quedarse sin fuerzas. Es tremendo. Yo creo que esta escena a él lo enmarca en un dolor tan fuerte, que lo que hace David es llorar con su ejército, pero también delante de Dios. Yo veo que David entra en angustia
porque sus mujeres fueron cautivas, las familias del resto de los soldados también, ¿sí? Y tremendo porque entra más en angustia, porque su ejército, al ver tal situación, al ver esta desolación, al ver esto nefasto, aún hasta su ejército piensa en levantarse en contra de David. Imagínese David, ve esta escena y ahora su propio ejército quiere atentar contra su vida, porque dice el versículo 6 claramente que hablaban de matarlo, hablaban de apedrearlo. Tremendo, como si, creo yo que mostrando allí el pasaje, que el ejército como que le estaba echando la culpa a David de lo que estaba pasando, de lo que estaba aconteciendo, de lo que estaba sucediendo. Pero ahí viene algo bien interesante que no se puede pasar por alto y que es como el mensaje central de esta mañana, de lo que hace David. Porque yo veo dos cosas muy interesantes, veo dos posiciones interesantes que David asume delante de esta situación adversa, delante de esta situación compleja, delante de esta situación que no se entendía. Tal vez humanamente, parafraseando el texto, tal vez David no estaba entendiendo lo que estaba pasando y por qué. Si Dios está con nosotros, si Dios va delante de nosotros, si hemos salido a la guerra, sí, a librar batallas en favor de Dios, en favor de avanzar. Yo creo que David pudieron pasar muchas cosas por su mente, pero algo de lo que siempre nos enseña este hombre de Dios era lo que había en donde, en su corazón. Amén. Lo que había en su corazón. Y entonces dice la palabra en el versículo 6. Vamos a leerlo. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 6. Y entonces dice el versículo 6: y David se angustió, ¿qué? Mucho. Ante tal situación, pues cualquiera humanamente se va a angustiar, ¿sí o no? Humanamente se va a preocupar, humanamente se puede desestabilizar, humanamente puede pensar muchas cosas, como a veces muchos creyentes piensan cuando vienen adversidades, situaciones. ¿Sabes? Muchos creyentes piensan que la mejor manera de enfrentar las adversidades es apartándome o alejándome de Dios. Yo para qué voy a ir a la iglesia. A mí me ha pasado, claro que eso no pasa aquí en Pradera, ¿no? Me ha pasado que le he preguntado a alguien: mi hermano, ¿y usted por qué no ha ido a la iglesia? Pastor, si usted supiera, tantos problemas, tantas dificultades. No, yo que voy a ir así a la iglesia, yo que voy a ir así a buscar de Dios. No, yo que voy así a presentar ayuno delante de Dios. Yo he escuchado eso, pero hoy quiero decirle, derribando ese argumento, que cuando más situaciones complejas hay, es cuando más tenemos que buscar a Dios, es cuando más tenemos que meternos con Dios, es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que ayunar, es cuando más tenemos que tomar la palabra. Amén. Me hace recordar una canción muy viejita, demasiado viejita. Yo creo que aquí de pronto se los habrá uno o dos de los antiguos. Y esta canción dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es ¿quién? Tu Dios. ¿Sí? Es la manera y el lenguaje que tenemos que desarrollar nosotros como creyentes en la palabra. Ese es el lenguaje de enfrentar las adversidades, de enfrentar las situaciones, diciéndole: tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios extraordinario, que no se le escapa nada, porque es soberano. Y entender la soberanía de Dios es entender que Él tiene control de todas las cosas. Dígale al que está a su lado: a Dios no se le escapa nada. Amén. A Él no se le escapa nada. Y entonces dice el versículo 6: y David se angustió mucho. Es cualquiera humanamente hablando, ¿sí o no? Encontrarse con esa escena, la ciudad devastada, quemada, no había nadie. Dice que se angustió mucho al ver todo eso, pero añádale algo más: porque el pueblo, o sea el ejército,
hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice aquí lo magistral, lo extraordinario y la posición, la primera posición que David establece. ¿Sí? Lo primero que tenemos que enmarcar, lo primero que tenemos que entender dentro de esta historia, y es que dice la palabra que David se fortaleció ¿en quién? En Jehová, en Dios. Así que la primera posición que David asumió frente a esa adversidad, frente a esa circunstancia, fue fortalecerse ¿en quién? En Dios. O sea, buscando a Dios. ¿Cómo se fortalece uno en Dios? Cuando lo busca, cuando avanza, cuando sigue adelante a pesar de. Se fortaleció en Dios. Nótese que David no dice, pues ya aquí, hasta aquí llegó todo, están atentando contra mí, estoy buscando cómo huir, cómo irme de esta situación, sí, porque me van a matar, me van a apedrear, van a acabar conmigo. Pero dice la palabra que David no hizo eso. David se fortaleció en Jehová su Dios. Dígale que está a su lado. Para enfrentar las adversidades hay que fortalecerse en Dios, hay que fortalecerse en el Señor, porque sabes, en medio de la adversidad sí puede llegar la angustia, sí puede llegar la intranquilidad, puede llegar la falta de paz. Tal vez esa situación nos puede robar la paz, nos puede robar la tranquilidad, pero ahí es donde no podemos permitir que esto nos controle, que esto domine nuestra vida. La angustia puede llegar, el desánimo puede llegar, el cuestionamiento puede llegar. No permitamos que esto nos controle, porque humanamente ahí está esa humanidad dentro de nosotros que nos quiere jugar esa mala pasada, creyendo en esas cosas. Pero ahí donde tenemos que sacar la casta que tenemos en Cristo, tenemos que sacar las promesas de Dios, tenemos que sacar la palabra, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha hablado, y le decimos a esa circunstancia: hey, me fortalezco en Dios, me fortalezco en el Señor. No podemos permitir que eso nos controle, porque eso puede llegar a nuestra vida, el desánimo, puede llegar la angustia, la intranquilidad puede llegar. Puede que en algún momento empecemos a perder la paz que Dios nos ha entregado, pero ahí tenemos que fortalecernos para que eso no tome control de nuestra vida, para que eso no nos domine y eso no nos impida seguir avanzando, seguir en el camino que hemos iniciado, en el camino que hemos emprendido, que tiene como finalidad la salvación y la vida eterna. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que vivamos en esta tierra, en definitiva, será pasajero. Un día terminará, un día acabará, pero lo que permanece es lo eterno. Y eso es lo que Dios nos ha prometido a través de su Hijo. Dios nos ha prometido ¿qué? Una eternidad con Él por los siglos de los siglos. Eso es lo que permanece. Un día, dice la palabra, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, no habrá más angustia, porque estaremos con Él por toda la eternidad. Así que lo primero que hizo David fue fortalecerse en Dios. Y esa es la misma posición que tenemos que asumir nosotros. No asuma la posición que asumieron sus soldados, de buscar culpables, de generar cuestionamientos, de generar posiciones y actitudes incorrectas, porque a veces asumimos actitudes y comportamientos incorrectos delante de Dios por lo que estamos viviendo. No, entienda algo, iglesia, entendamos cada día más como iglesia. Nunca la mano de Dios se ha cortado ni se acortará para con sus hijos. ¿Cuánto lo creemos? Que la mano de Dios nunca se acortará para con sus hijos, porque la mano poderosa de Dios está con sus hijos, está con su pueblo cada día. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Sabes? En la Biblia encontramos otro ejemplo de lo que estamos hablando, que nos enseña David, y es también a Moisés. En la carta a los Hebreos, recuerde que allí se habla de los héroes de la fe, se habla de los hombres de la fe, de los que confiaron plenamente en Dios, y se habla de que Moisés, ¿sí?, se sostuvo en medio de todas esas circunstancias y en todo lo que tuvo que enfrentar para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud.
y poderlo guiar por el desierto, porque no la tuvo fácil. Moisés no la tuvo fácil con el pueblo, porque el pueblo determinó vivir un círculo vicioso. Y no la tuvo fácil, pero dice la palabra que Moisés siempre se sostuvo como viendo al invisible, como viendo al Dios eterno, al Dios poderoso siempre, que estaba con él y que iba delante de él. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 27, no lo habla. Y dice de la siguiente manera, hablando de Moisés, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible, al Dios eterno, al Dios poderoso. La pregunta es, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, ¿tú a quién miras? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Hacia dónde direccionamos nuestra mirada? A mí me dice que Moisés se sostuvo como viendo ¿a qué? Al invisible, al Dios eterno, al Dios poderoso, al yo soy, al Elohim, al Dios Rafa, al Dios Shaddai, al Dios Jireh, al que provee, al que hace grandes cosas, pero también al Dios Nisi, que es nuestra bandera, que es nuestro estandarte, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Ese es Jehová Nisi, nuestro estandarte, que siempre irá delante de ti como poderoso gigante. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando hacemos lo que hizo David, cuando hacemos lo que hizo Moisés, porque se sostuvo viendo al Dios eterno. David se fortaleció en el Señor. No hay otra manera de enfrentar las adversidades, no hay otra manera de enfrentar las circunstancias. La única manera es cuando nos fortalecemos en Dios. Y yo sé y estoy seguro que cuando lo hacemos salimos bien librados y en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores y victoriosos. ¿Cuánto lo creemos? Lo segundo que hizo David, la segunda posición que asumió David, está en el versículo 8 de nuestro texto base, que es Primera de Samuel capítulo 30. Ese es nuestro texto base para que no lo pierda. Y dice el versículo 8: y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, o sea, el Dios eterno: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Así que lo segundo que hizo David, la segunda posición que asumió David, fue ir a consultar a Dios, ir a consultar a Jehová. Y yo creo que esto es un gran desafío también para cada uno de nosotros, porque en medio de las adversidades a veces es lo que menos hacemos. No consultamos a Dios, no vamos a Dios. Y ahí está el desafío que Dios nos habla, nos recuerda en esta preciosa mañana, que en medio de estos momentos consultemos a Dios, vayamos a Él. Siempre he creído esto: si alguien sabe, escúcheme esto, si alguien sabe qué es lo que a usted le conviene, qué es lo que a mí me conviene, ese es Dios. Si alguien sabe qué es lo mejor para usted, qué es lo mejor para mí, ese es ¿quién? Dios. Por eso tenemos que asumir esta posición de siempre consultar al Señor. Y tú y yo lo podemos hacer a través de la palabra. La palabra es nuestro manual de vida, nuestra instrucción divina, y aquí encontramos todas las verdades, todo lo que tú y yo necesitamos. Debemos de consultar a Jehová. David consultó a Jehová y le dice al Señor: Señor, persigo a estos bandidos, persigo a estos que nos hicieron tanto daño, y si los persigo, ¿los podré alcanzar?
porque David consultó a Jehová. Y entonces cuando uno consulta a Jehová, viene la respuesta de Dios. Dígale que está a su lado: cuando usted consulta a Dios, Dios te responde, Dios te responde, Dios te responde, Dios te habla, Dios te guía, Dios te direcciona. Y entonces dice la palabra que Dios le responde y le dijo, terminando el segundo párrafo del versículo 8: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, Dios le dio la orden. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando Dios nos da respuesta de cuando usted y yo le consultamos, es que va a pasar algo muy interesante, va a pasar algo extraordinario que a veces se nos olvida, y es que vamos a tener respaldo de Dios. Vamos a tener respaldo del Dios eterno, del Dios de los imposibles, porque allí dice la palabra: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Sabes? Esto me muestra que Dios, cuando lo consultamos, nos da licencia, nos da vía libre para seguir adelante. Nos da vía libre para que enfrentemos esas adversidades, sabiendo que Él va con nosotros como poderoso gigante, porque Él es Jehová Nisi, nuestro estandarte. ¿Cuánto lo creemos? Y por ello fue que David, entonces ahora, enfrenta toda esta situación con su ejército y sale, dice la palabra, con 600 hombres. Sale con 600 hombres hacia esta tarea, hacia enfrentar a este gran ejército rebelde, enemigo de David y su ejército y de su pueblo. Y dice la palabra que llegaron hasta cierto lugar, donde allí se quedaron 200 soldados. Y tú y yo sabemos que el ejército de Israel era un ejército totalmente preparado para la guerra, preparado para enfrentar grandes batallas, pero lo más importante era que Dios siempre estaba con ellos. Y dice la palabra que esto pasó porque estaban ¿qué? Cansados, sin fuerzas. Porque ellos venían de la guerra cuando se encontraron con esa escena, venían de pelear cuando se encontraron con esa situación adversa, con esa adversidad compleja. Y ahí encontró que habían 200 hombres cansados. Y entonces David decide seguir adelante porque Dios le había ¿qué? Dado la orden. Y David sigue entonces con 400 hombres. Imagínese 200 menos para enfrentar a un gran ejército, para enfrentar a los amalecitas, para ir en contra de ellos y recuperar todo lo que habían perdido. Empieza a imaginarse eso en su mente. 200 hombres marcan la diferencia en una batalla, ¿sí o no? Yo creo que sí, marcan la diferencia y bastante, y si son preparados para la guerra y si Dios estaba con ellos, mejor dicho. Pero allí viene lo interesante de entender cuando consultamos a Jehová, que no solamente viene el respaldo, sino que también viene la salida y la intervención divina del cielo. Amén, del cielo. Y entonces dice la palabra que se quedaron 200 hombres en el camino, pero David va hacia adelante porque Dios le había dado la orden y Dios le había dicho que los iba a alcanzar y que iban a recuperar lo que habían perdido. Y cuando Dios va delante de nosotros, Dios hará lo que tenga que hacer para cumplir su propósito y se desarrolle el plan perfecto que Él tiene con cada uno de nosotros. Y en el camino dice la palabra que se encontraron a un hombre egipcio. Dice que era un siervo de una amalecita que estaba lejos en el camino porque estaba enfermo y estaba sin alientos, porque lo habían abandonado. Pero dice la palabra que David le pide a este egipcio que lo llevara a donde estaban los amalecitas. Y el egipcio aceptó, pero con una condición: que David le preservara la vida y no lo entregara a su amo. Y eso lo dice
allí más adelante, claramente en la palabra, para resaltar algo interesante, en el versículo 15. Y David le dijo al egipcio: guíanos hasta encontrar a esos bandidos. Y el egipcio le contestó: lo llevaré, pero jure por Dios que no me matará ni me entregará de nuevo a mi amo. Aquí hay algo interesante que quiero resaltar, también de un tema que compartí acerca de la vida de José, de todo lo que vivió José, y que José siempre tenía fe y confianza en Dios. Pero algo interesante que resaltaba en la vida de José es que aún el faraón reconocía al Dios de José, porque en la Biblia se resalta en D mayúscula cuando el faraón le habla esto a José, y aquí mismo también se resalta dentro de este egipcio, ¿sí? Donde dice: jure por Dios que no me matarás y no me entregarás a tu amo. O sea que este hombre, que era un egipcio, que era de una nación pagana, entendía al Dios que seguía y servía David. Lo reconoce, y entonces le dice: pero jure por Dios que no me matarás ni me entregarás de nuevo a mi amo. Y David entonces determina hacer lo que este hombre le había dicho, y fue así que David llegó hasta donde estaban los amalecitas, y dice la palabra que recuperó todo lo que había perdido. Y esto me enseña que esta posición que asume David nos lleva a entender que siempre tendremos el respaldo de Dios, y que Dios se encargará de abrir camino a favor de nuestras vidas para lograr de seguir avanzando, de salir bien librado de cualquier circunstancia, de cualquier situación, y aún hasta de recuperar lo que hemos perdido. Dios abrirá siempre camino. Dios siempre abrirá camino. De una manera u otra abrirá camino. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y mire que ahí en el camino se aparece este hombre y Dios lo usa. Y por causa de este hombre llegan hasta donde estaban los amalecitas, con todo lo que estaba en la tierra de David, con todas las mujeres, hijos, hijas, todo. Saltemos al versículo 19 de Primera de Samuel capítulo 30, que es nuestro texto base. Y dice la palabra claramente: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó, ¿qué? David. Claramente dice la palabra que todo lo recuperó David. Hubo restitución. Pero déjeme decirle algo bien interesante. Por causa de que David recuperó todo lo que había perdido, por causa de que David recuperó y aún hasta no fue, ¿sí?, muerto, porque David para mí asumió dos posiciones magistrales, dos posiciones interesantes, desafiantes también para nosotros. Yo creo que donde David no asuma estas posiciones, no había pasado lo que se generó en medio de esta reconquista, en medio de esta restitución, en medio de recuperar todo lo que había perdido. Entonces las dos posiciones es que David se fortaleció en Jehová y David consultó a Jehová. Porque déjeme decirle que cuando usted y yo vamos a Dios, nunca vamos a perder, siempre ganaremos. Como dicen los muchachos hoy en día, siempre saldremos gananciosos. Porque con Dios no perdemos. Por eso no le creamos al enemigo, no le comamos cuento al diablo, porque el diablo quiere meternos cuento que estamos en derrota, que estamos acabados, que vamos hacia atrás. No le creamos cuento al diablo, no le creamos cuento al enemigo. Por David pudieron venir muchos pensamientos, muchas cosas, pero David sabía el Dios que tenía.
Tú y yo tenemos que saber al Dios que tenemos. Tú y yo tenemos que saber al Dios que seguimos y al Dios que servimos. David tenía claro esto y por eso se manifestó la gloria de Dios, porque es tremendo. Dice la palabra, terminando los últimos versículos, vamos a leerlo, versículo 18 en adelante, una vez más, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: David recuperó el botín que había tomado los amalecitas, inclusive a sus 2 esposas. No faltaba nada, encontraron a todos los niños y ancianos y también a todos sus hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas. David se apoderó de las ovejas y el ganado. La gente llevaba todo al frente y decía: este es el botín de David. Pero dice la palabra claramente que habían enfrentado a este ejército, solo 400 hombres habían enfrentado a este ejército, y que habían enfrentado en un tiempo bien interesante, y en medio de esa batalla salieron en victoria. ¿Cuánto lo creemos? Que en Cristo hay victoria. Amén. En Cristo hay victoria. Y dice el versículo 16: los encontraron dispersos por el suelo. Tremendo lo que Dios hace, comiendo y bebiendo, festejando el gran botín que habían tomado el territorio filisteo y de Judá. Y David los atacó y los mató. Dice que pelearon desde el amanecer hasta el anochecer del siguiente día. Ninguno de los amalecitas logró escapar, excepto por 400 hombres que se montaron en sus camellos y huyeron. Imagínense, los que quedaron, ninguno quedó. Acabaron con todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque Dios iba delante de ellos, porque en Jesús tú y yo sabemos que hay victoria. Y a veces cantamos la canción también viejita, no hay victoria en mi Jesús. Que eso sea una convicción, una seguridad en cada una de nuestras vidas. Y quiero en esta mañana que podamos mirar al interior de cada una de nuestras vidas. ¿Qué has perdido? ¿Qué te ha robado el enemigo? Porque puede pasar que en estos tiempos el enemigo le haya robado a muchos creyentes los principios espirituales. Otros los han abandonado. Algunos han perdido cosas trascendentales en su vida, claves en su caminar con Dios y con Cristo. Puede que algunos hayan perdido la salud. Puede que algunos la hayan perdido por descuido, tal vez por no tener una buena alimentación, tal vez por falta de ejercicio, pero también por maldiciones generacionales o por el pecado. Y allí es donde tú y yo tenemos que tomar la palabra, consultar a Jehová y creer lo que la palabra de Dios nos enseña. En la Biblia hay promesa, porque dice la Escritura que Jesús lo entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura en Isaías 53, versículos 4 y 5, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Dice la palabra: por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y esto es posible porque cuando Jesús resucita, se activa todo lo que allí sucedió en la cruz del Calvario. Se activa todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Tenemos que tomarla en medio de la adversidad. Cuando consultamos a Jehová, Dios va a traer una palabra a tu vida. Dios va a traer las promesas de Dios a tu vida y va a recordarte, va a nuevamente decirte que si Él lo ha dicho, Él lo hará, porque dice la palabra que Él hace sendas donde pensamos que no las hay. Así que no sé si muchos hayan perdido la salud. Ahora, no solamente la salud física, sino también la salud espiritual. Dios puede restaurar, Dios puede transformar.
Porque cuando hablo de la salud espiritual, es porque a veces el enemigo ha traído tantas circunstancias que tal vez en muchos se ha albergado la falta de paz, se ha albergado tal vez un resentimiento, una amargura, una tristeza, soledad. Y hoy por hoy el enemigo está atacando mucho también con la depresión. Y esto ha traído una enfermedad espiritual. Y si esto está pasando, tenemos que decirle: Señor, por tus llagas yo soy libre, pero también soy sano en el nombre de Jesús. Porque solo lo espiritual podrá atacar las cosas espirituales. Por eso lo que ustedes vienen haciendo de todo este tiempo de ayuno, de todo este tiempo de oración, es importante, es clave, es trascendental para que podamos ver esa gloria manifestada de Dios en nuestras vidas. Puede que algunos hayan perdido también lo familiar, han perdido cosas en lo familiar, tal vez por no honrar a Dios en medio de la casa, de la familia, por no valorar la familia, por no cuidarla, tal vez por los malos comportamientos, tal vez por actitudes, ¿sí? Actitudes incorrectas que tienen que ver con la falta de respeto. Y esto ha traído problemas intrafamiliares, ha generado maltratos físicos y verbales al interior de los hogares. Si eso se ha perdido, qué importante es que en esta mañana podamos entender, consultar a Jehová, y Dios pueda obrar, y Dios pueda darnos nuevamente lo que Él nos ha prometido en su palabra, que podamos recuperar, que podamos recibir restitución de parte del Señor. Porque si Dios ha declarado sobre cada una de nuestras vidas, bendecir nuestras vidas, bendecir nuestra casa, bendecir nuestra familia, es creerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque Dios declaró sobre la familia bendición. Sobre Abraham declaró que ellas iban a ser benditas, ¿sí? Sobre la faz de la tierra, todas las familias. Y todos conocemos el texto que está en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu familia tiene que estar bajo bendición. Dígale que está a su lado: tu familia tiene que estar bajo bendición. Tu familia tiene que estar bajo tu bendición. Bendición del Eterno, bendición de Dios. Y si se ha perdido la bendición, tenemos que trabajar en ello. Tenemos que levantarnos como se levantó David. David no se quedó allí sumido, viendo cómo su familia estaba cautiva, cómo habían perdido todo. Ahí no se quedó. Él hizo lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Fue a Dios, y Dios lo levantó, lo respaldó y lo sacó en victoria. Amén. Lo sacó en victoria. Puedes que también hayas perdido muchas cosas en lo económico, no solamente en lo familiar, sino también en lo económico, al interior de la casa, al interior del negocio, de la empresa, microempresa, ¿sí? Y puede que haya pasado esto por causa de una mala administración, puede que haya pasado esto por malos manejos financieros, y esto ha llevado a que se tengan problemas, ¿sí? En esta área, tal vez por malos negocios, tal vez por maldiciones generacionales, tal vez por deshonrar a Dios en la economía. Porque sabes, cuando deshonramos a Dios en la economía, vienen situaciones en la economía de cada una de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, y a veces no entendemos esto. ¿Sabes cómo deshonramos a Dios? Cuando no ofrendamos a Dios, cuando no diezmamos a Dios, cuando no presentamos nuestras primicias, cuando no honramos a Dios en el altar con nuestra economía, entendiendo que Él es el dueño, el que me bendice, el que me sostiene, el que me provee y que me da a mí la oportunidad, el privilegio de ser un administrador en esta tierra. Tal vez muchos han perdido también cosas en lo económico. David perdió todas las posesiones, se llevaron todo, arrasaron con todo, pero dice la palabra que David recuperó todo lo que habían perdido, y aún hasta fue restituido más, porque se llevaron todo lo que esos bandidos amalecitas habían conquistado en otros lugares. O sea, le fue restituido más de lo que había perdido. Por eso nunca dejemos de honrar al Señor. Y esto es importante. Es importante salir de todo esto, ya que el Señor ha declarado sobre su vida, sobre mi vida,
grandes bendiciones, porque el salmista declara que Jehová es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Porque dice la palabra en el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. ¿Cuánto lo creemos? Por eso, hermano, tenemos que honrar al Señor, que nada nos limite, que nada nos obstaculice. No se deje comer cuento del enemigo, lo que se mueve en las redes, lo que se mueve en la gente que está a tu alrededor, donde trabajas, donde estudias, tu propia familia. No le coma cuento a eso. Cómale cuentes más bien al Señor y créale al Señor. Es lo que tenemos que hacer, creerle a la palabra y vivir conforme a ella. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28 versículo 8. En la Nueva Traducción Viviente dice, para ir concluyendo en esta mañana: el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Pero esto va a pasar si usted y yo lo honramos, si no nos limitamos, si no nos dejamos llenar de argumentos, de paradigmas, y honramos y obedecemos al Señor. Ahora, no solamente es honrarlo con nuestra economía, es honrarlo con nuestra vida también, en cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, en qué actitudes desarrollamos. Allí estamos honrando a Dios, porque también es con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, reflejando a Cristo cada día, mostrando que seguimos a Jesús, que queremos agradar al Señor, porque Él es lo más importante en nuestra vida. Es la manera de también honrar a Dios. Tal vez pueda que tú hayas perdido cosas en lo ministerial, pero se llegó el momento de que puedas recuperar lo que has perdido en lo ministerial, en el servicio al Señor, en el hacer la obra de Dios, en el entender que Dios te llamó a ser parte de su reino, pero no solamente para que seamos parte de su reino, sino que también seamos parte del establecimiento de su reino en esta tierra. El problema es que a veces solamente muchos creyentes quieren ser parte del reino y no del establecimiento del reino. Y cuando Dios llama a alguien a que sea su hijo, a que sea redimido y lavado con su sangre, también lo llama a que sea parte del establecimiento del reino de Dios sobre esta tierra. Qué tremendo privilegio, qué tremenda oportunidad que tú y yo seamos parte del establecimiento del reino, seamos parte de que muchas almas se salven para Cristo. Qué honor, qué privilegio que tú y yo seamos instrumentos para que muchas personas también se salven, para que muchas personas también conozcan al Dios verdadero, a Jesús, al que es el camino, la verdad y la vida. Tal vez has perdido cosas dentro de lo ministerial, también cosas espirituales, que son claves importantes, que has dejado de hacer, que has dejado de desarrollar, que has dejado tal vez de congregarte continuamente, que has dejado tal vez de ayunar continuamente, has dejado tal vez de orar continuamente, has dejado también tal vez de orar, de leer la palabra continuamente. ¿Qué has perdido en medio de tu vida? Si has perdido, es tiempo de recuperar como lo hizo David. David recuperó todo lo que había perdido claramente. Amén o no amén. Es tiempo de recuperar lo que se ha perdido para seguir avanzando, para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.